Mi nombre es Silvia Fernández, soy de la comisión directiva de AYEDBA JUNEP. Bueno, hoy estamos iniciando la segunda charla sobre protocolo. En este caso nos vamos a referir a una parte importante que es la normativa, porque la implementación del protocolo requiere de recursos humanos y a la hora de hablar de recursos humanos tenemos que referirnos a la parte, al aspecto legal. Por otro lado, les quiero contar que, bueno, sobre protocolo hay un grupo que pertenece a JUNEP, que fue convocado para trabajar a nivel nacional sobre protocolo de nivel inicial. Así que se está trabajando en ello y bueno, también estamos organizando diferentes proveedores que las escuelas nos están suministrando a través del correo de AYEDBA y bueno, estamos evaluando cuáles serían las ofertas con respecto a dispositivos y a la implementación de, de algunos aspectos o elementos que tienen que ver con el protocolo. Vamos a evaluar por ahí los presupuestos y cuando tengamos alguna novedad y tengamos por lo menos la certeza de que son productos de calidad, seguramente los vamos a estar informando. Así que también estamos trabajando con eso. La verdad hay mucho trabajo sobre el protocolo, si bien no hay fechas definidas para el AMBA y lo que es CABA, sí en el interior hay una idea del comienzo de las clases en algunos lugares a partir de agosto, pero bueno, todo el material y todo lo que vayamos suministrando como capacitación va a ser en función de las buenas decisiones que podamos tomar, llegado el momento de tener de que retomar las clases presenciales. Así que para esta oportunidad hemos convocado a la ingeniera Gabriela Trinidad, que es ingeniera química de la UBA y gerente de prevención de Galeno, y a Oscar Lescano, que es licenciado en Relaciones Laborales, docente en Derecho de Seguridad Social de la Universidad de Lomas de Zamora, y es por supuesto, de Galeno. Ellos van a iniciar la primera parte con lo referido a todo lo que tiene que ver con la RT. Y luego que ellos hagan la exposición, bueno, se responderán algunas preguntas que ustedes vayan haciendo, y le vamos a dar paso a la segunda parte que va a estar llevada a cabo, la va a llevar a cabo Martín Federico Goldman, que es de Estudios Goldman y Asociados. Él es abogado con orientación en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, integra el estudio Goldman y Asociados y se desempeña como docente en universidades del país. Así que bueno, bienvenidos, les agradezco mucho a Gabriela y a Oscar, que hemos conversado, lo mismo que a Martín, durante varias semanas para preparar el temario, y espero que sea útil y que puedan ir tomando nota para poder llevar a vuestras escuelas la implementación, ¿sí? Así que bueno, le doy paso a Gabriela, bienvenida, y a Oscar, así que pueden comenzar, la platea es vuestra. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerte a vos, a Martín Zurita, a Mónica. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en conjunto con AYEDBA y con JUNEP, muchos años, nunca en una situación tan excepcional como esta y virtual. Así que bueno, les agradecemos que nos dejen ser parte de este espacio que aprovecho para felicitarlos porque sé del esfuerzo y el trabajo que han puesto desde marzo en adelante para generar este espacio de contenidos de interés para todos los responsables de los establecimientos de educación privada y también, digamos, generar un espacio de encuentro, ¿no? De contención, porque no viene mal en esta instancia. De contención y encuentro federal, porque en la cantidad de convocados yo he participado de varias charlas como oyente y veo el éxito, digamos, de este trabajo y de este esfuerzo, así que felicitaciones. Yo voy a hacer solo una breve introducción que refiere a tratar de ayudar a calibrar y hacer foco en el objetivo de esta charla que la va a dar, como dijo Silvia, la ingeniera Trinidad. Fundamentalmente porque
bueno, compartimos estos 4 meses. Hoy cumplimos el día 137 desde el 16 de marzo, donde el Ministerio de Educación, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, suspendió las clases presenciales. A partir de ahí se sucedieron a lo largo de estos 4 meses y un poquito más muchos cambios, más allá de todos los estados emocionales que fuimos transitando, muchos cambios normativos. Lógicamente, desde la institución educativa, el decreto 297, como a todos, ¿no? De presidencial del 20 de marzo, nos ha cambiado toda la lógica laboral en las instituciones y bueno, para nosotros también, desde riesgo del trabajo, desde la seguridad social, es una fecha que es muy importante y es un decreto que es muy importante, de eso va a hablar Gabriela, pero fundamentalmente de lo que vamos a hablar es de poner foco en el ámbito laboral, ver la institución educativa como ámbito laboral, ¿sí? Claro está que hasta antes del 20 de marzo, cuando hablamos de medidas de prevención, siempre hablábamos de sobrecarga de la voz en los docentes y de quizás de la parte de accidentología por problemas edilicios en las instituciones. Claro está que no vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar del contexto coronavirus y cómo desde nuestra participación como parte de la seguridad social y también como parte del sistema sanitario nacional, desde el sistema de riesgo del trabajo, participamos, digamos. Gabriela va a mencionar la cobertura, el alcance de la cobertura de la ley de riesgo de trabajo en cuanto al coronavirus. Hoy más del 16% de los casos vigentes de infectados son atendidos por el sistema de riesgo de trabajo. Va a hablar de los alcances, pero bueno, así como antes de la pandemia podíamos hablar de actividad docente, de trabajadores no docentes, hoy tenemos que hablar de trabajadores que están desempeñando sus tareas de manera remota, no presencial, y hay que tomar recaudos al respecto también, como medidas preventivas, como así también, bueno, en esta instancia de acciones previas a la reactivación, digamos, a la reanudación de las clases, bueno, prever cómo cumplimos con los protocolos normativos. Como les decía, así como en educación hubo muchas normas, en el sistema de riesgo de trabajo también, y esas normas implican obligaciones y de cumplimiento. Entonces, bueno, si alguien participó de la charla de bioseguridad que se hizo la semana pasada, quizás hoy encuentren alguna repetición de algunos conceptos sanitarios o de prevención, pero entendemos que es razonable que así sea, y la única diferencia es que vamos a poner foco en la escuela como ámbito de trabajo y al cuidado de la salud de los trabajadores. Así que, sin más, te dejo, Gabriela, con los participantes. Creo que ya son como 600. No te inhibas. De todo el No, país. para nada. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos. Yo ahora les voy a compartir la pantalla. Necesitaría que alguien me confirme que ven. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, mi idea hoy es charlar más que nada desde el punto de vista de la prevención. Yo estoy a cargo de la gerencia de prevención de Galeno ART, y si bien vamos a mencionar el marco de la cobertura, quiero poner el foco en las medidas de prevención para el regreso a las clases presenciales, a la escuela, y también en menor medida, un poco más, un repaso de las medidas de prevención del teletrabajo, porque bueno, estamos todos trabajando desde nuestras casas. Entonces este trabajo, el teletrabajo, trabajo virtual o no presencial, también requiere ciertos cuidados. Primero, en este contexto, uno siempre tiene que mencionar los síntomas. No voy a profundizar acá, sé que tuvieron una charla extensa con un médico al respecto, pero bueno, los dejo en la presentación justamente para que les quede ahí. Y vamos ya a la cobertura. Mediante un decreto de necesidad de urgencia del 13 de abril, el gobierno incorporó al COVID como una enfermedad profesional.
Y les leo tal cual está en el decreto. Dice, será considerado presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada respecto de los trabajadores dependientes que se encuentran realizando actividades consideradas esenciales en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. El sistema de riesgos del trabajo tiene dos maneras de reconocimiento de las enfermedades profesionales, o dos caminos. Un camino que es el de las enfermedades listadas, que es un listado cerrado que está establecido en el decreto 658 y sus modificaciones posteriores, que tiene bien claro un agente de riesgo y una patología asociada. Cuando una persona está expuesta al agente de riesgo y la patología que tiene está expuesta por sus características, por su actividad laboral, ¿verdad? Y la patología que tiene está listada, entra directamente a la cobertura de la ART. Después, el camino de las no listadas requiere la intervención de la comisión médica. Es este caso, donde el COVID está reconocido, pero como una enfermedad no listada y va a pasar sí o sí por la comisión médica para su aceptación. La norma determina que las ART deben cubrir a los pacientes infectados con COVID-19 que ya tengan confirmado el test, o sea, con un hisopado positivo, siempre que sea una actividad esencial de acuerdo al decreto o sus posteriores modificaciones, y que tenga una fecha del hisopado o de la confirmación posterior al 20 de marzo. Respecto a esto, es importante destacar que cuando una persona, un trabajador, tenga síntomas, no debe dirigirse a la ART ni al prestador médico de la ART inicialmente. Debe solicitar la atención a la salud pública, a la obra social, o sea, al 107 en la ciudad, 148 en la provincia, o el número que corresponda a la jurisdicción donde estén, pero primero debe seguir ese camino de la salud pública o la obra social hasta tener el diagnóstico confirmado. La RT recién comienza a actuar cuando existe un diagnóstico, donde ahí sí se deben comunicar con Galeno RT, está el 0800, y ahí les van a pedir el hisopado positivo y también una serie de requerimientos que se fueron estableciendo, que es sobre todo una descripción del puesto de trabajo, de la persona, con los horarios que cumplía, y sobre todo los motivos por los cuales estaba exceptuado del cumplimiento del aislamiento preventivo social obligatorio. Con toda esa información, una vez que ya el caso ingresa a la RT, sí sigue el camino de cualquier siniestro, enfermedad o accidente de trabajo, que recibe todas las prestaciones y todo el seguimiento médico lo hacen los médicos de la RT hasta llegar al alta. Pero es importante destacar esto, que si no tiene el confirmado, no actúa la RT. La RT aparece recién con un diagnóstico confirmado de una persona que evidentemente se lo contagió en ocasión del trabajo. Y ahí sí sigue con la cobertura como cualquier otro siniestro. Ahora vamos a la parte más importante desde mi punto de vista, que yo soy especialista en higiene y seguridad en el trabajo, con lo cual lo que me interesaba era hacer hincapié en las medidas preventivas que deben encararse en los establecimientos para esta vuelta al colegio, ¿no? A las clases, que claramente no va a ser una vuelta a la escuela como se conocía, así una escuela bastante diferente, al menos por un tiempo considerable. Yo acá lo que hice fue resumir algunos de los puntos que me parece que vamos a tener que tener en cuenta, y que después voy a ampliar algunos, pero vamos repasando. Primero, toda la preparación de las instalaciones y de los trabajadores. La preparación de las instalaciones es todo lo que tenga que ver con lo edilicio, el considerar los sectores, cómo se va a circular, la capacidad de cada aula y de cada oficina y de cada lugar dentro del establecimiento para ver cuántas personas pueden estar al mismo tiempo, cómo mantener el distanciamiento social, toda la capacitación a los trabajadores, docentes y no docentes, de cómo comportarse, de cómo cumplir los procedimientos. El tema del fortalecimiento de las prácticas de higiene, el lavado de manos con agua y jabón, cómo se va a establecer, el uso de los elementos de protección personal, ya sea tanto el tapaboca como las máscaras,
bueno, obviamente ustedes esto lo saben mejor que yo, cómo hacer todo el esquema de clases, cuántos alumnos van a poder estar, en qué turnos, toda la limpieza y desinfección y ventilación de las instalaciones. Piensen que va a haber que limpiar frecuentemente, mucho más frecuente que antes, y la ventilación también debe realizarse periódicamente y prácticamente, obviamente después de cada turno, pero durante las actividades también. Se habla de 1 hora y media en algunos lugares. ¿Cómo se va a realizar el registro de las condiciones de salud de todos los actores, de los trabajadores, y si corresponde de los estudiantes, si se va a hacer medición de temperatura o no? ¿Cómo se va a hacer el transporte y cómo mantener el distanciamiento en ese transporte, si se va a usar transporte público o no? Y muy importante, que van a tener que considerar en todos los establecimientos, el protocolo de la detección y derivación de casos sospechosos. Un poco esta es una lista de los temas a encarar, y ahora yo seleccioné algunos como para charlarlos en más detalle. De todas maneras, si les queda alguna duda, al final tenemos la oportunidad de ver alguna pregunta. El más importante, las medidas de higiene. Este virus es muy complicado, tiene cosas muy complicadas, pero algo positivo que tiene es que es liposoluble. Entonces, con el lavado de manos con agua y jabón se va. Entonces, va a haber que asegurar el acceso a lavamanos, agua, jabón y toallas de papel descartables en cantidad suficiente. Dispensadores de alcohol en gel, preferentemente a pedal. Van a tener que replantearse si la cantidad de personal de limpieza es suficiente. El esquema de recolección de residuos diario. El método del lavado de manos, que va a haber que recordárselo a todos. Yo acá lo puse, obviamente ya lo deben conocer. Importante llegar a todas las partes de la mano, y la duración, que tiene que ser de 40 a 60 segundos, algo que pocas veces se cumple. Los momentos del lavado de manos, que van a tener que ser al llegar a la escuela, antes y después de los recreos, antes y después de comer, luego de haber tocado superficies públicas, cualquier cosa, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, antes y después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales si hay jardines maternales, después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Es decir, todos estos momentos van a tener que considerarse. Van a tener que proveer kits de limpiezas en las aulas y en las oficinas, porque hay que limpiar frecuentemente, casi en forma permanente, las superficies de alto uso. Entonces va a tener que haber disponibilidad en todos lados. El tema de mantener una capacitación periódica a todo el personal, y en realidad a toda la comunidad educativa, sobre la forma de la higiene de manos. Creo que ya lo vieron también, pero para la limpieza, utilizar la limpieza, la técnica del doble balde, doble trapo. El punto acá es, primero hay que limpiar y después hay que desinfectar. Lo mismo para los pisos, lo mismo para todas las superficies. Limpieza primero, agua y jabón o agua y detergente, y posteriormente la desinfección, o con la solución de lavandina o con la solución de alcohol al 70%. En este punto es importante la capacitación a todo el personal de limpieza, porque no se deben mezclar estos productos, ya que el mezclado produce otras sustancias que son nocivas para la salud. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso se habla de doble balde, doble trapo, porque no se pueden mezclar. El tema de la higiene respiratoria. Todo el mundo, todo el tiempo que esté en la escuela, va a tener que estar usando el tapabocas, bueno, excepto obviamente los niños menores de 3 años. El explicar el correcto uso, cubriendo por completo la nariz, la boca y el mentón. La verdad que el nombre tapabocas es poco feliz, y debimos haber usado barbijo, mascarilla, algo que indicara mejor que debe cubrir nariz, boca y mentón. El tema del lavado del barbijo, o sea, debería cambiarse frecuentemente. Lo ideal es, si yo vengo de la calle y llego a la escuela, no debería usar el mismo, debería cambiarlo.
tiene una vida útil de unas horas, porque después se humedece, también debería cambiarlo. Y obviamente lavarlo con agua y jabón, preferentemente agua caliente. Todo esto va a haber que comentarlo a la gente, que proveerle los elementos y que tenerlo en cuenta. El uso del barbijo, obviamente lavarse bien las manos antes de ponérselo, tomarlo de las tiras sin tocar el frente ni el interior, o evitar tocarlo mientras uno lo usa. La verdad que es medio inevitable a veces, pero no hay que hacerlo. Y sacarlo también desde las tiritas, sin tocar ni el frente ni la parte interior. El distanciamiento social es clave, el mantener los 2 metros entre las personas. Tendrán que evaluar las oficinas, y obviamente las aulas para determinar la disposición de los alumnos, aunque en algunos lugares se habla de 1,5 metros. Veremos después cómo quedan los protocolos locales para fijar la distancia, pero bueno, claramente hay que fijar las medidas de distanciamiento social para asegurar esa distancia entre personas. Evitar todo contacto físico, besos, abrazos, apretones de manos. Evitar las reuniones, yo diría no solo donde no se pueda cumplir el distanciamiento, tratar de evitar las reuniones presenciales. Y obviamente no compartir mate de ninguna manera, pero tampoco vajilla, útiles, ni otros utensilios. La verdad que es algo que no estamos acostumbrados, pero la taza tiene que ser la propia, el vaso tiene que ser el propio, los útiles no deberían compartirse o deberían limpiarse cada vez que pasan de mano. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Medidas más administrativas, el reducir la dotación al mínimo posible, tener en cuenta la provisión de todos los elementos de higiene y seguridad, todas las mascarillas, todas las caretas, la cantidad necesaria. Restringir el ingreso de personas de manera que se garantice la separación y en general tratar de que sea la menor cantidad de personas externas a la organización posibles. Y obviamente no pueden asistir al lugar de trabajo las personas que pertenecen a algún grupo de riesgo. Van a tener que implementar el protocolo para la detección de casos sospechosos. Veremos si terminará siendo obligatoria la medición de temperatura o la realización de algún cuestionario previo al ingreso para determinar las condiciones de salud y detectar posibles síntomas. En caso de procederse a la medición de temperatura, tiene que ser siempre a la distancia, con los termómetros láser infrarrojo, o sea, nunca de contacto. Prohibir el ingreso de cualquier persona que tenga más de 37 grados y medio, o que tenga algún otro síntoma. La Organización Mundial de la Salud ya habla de 37,2 de febrícula. Y van a tener que tener un lugar de aislamiento para llevar a los casos sospechosos hasta que lleguen al sistema de emergencia de salud local. Si hay una sala de primeros auxilios, si hay un pequeño consultorio, y si no, determinar cuál va a ser ese lugar en el establecimiento para derivar a las personas con posibles síntomas. Algunos temas a tener en cuenta, obviamente todos los insumos que esto requiere. Va a necesitar un stock considerable de jabón, de toallas de papel, de cestos, de alcohol en gel, de máscaras, de tapabocas. Para la implementación de los protocolos propiamente dicho, seguramente va a ser necesario el asesoramiento de algún profesional de higiene y seguridad, porque cada establecimiento tiene características edilicias propias, características de la organización, que seguramente para adaptar los protocolos será necesario el asesoramiento. Puse esto de realizar la limpieza y desinfección con una frecuencia de 90 minutos, porque da idea de la cantidad de personal de limpieza o de la actividad que el personal de limpieza requerirá, por lo cual tendrán que evaluar si esta cantidad de personal es adecuada al requerimiento que van a tener. Y por último, el tema de campañas de difusión y capacitación que tienen que ser permanentes, con recomendaciones visuales a toda la comunidad, a los estudiantes, a las familias, al personal docente y no docente, donde se hable
de síntomas, de distanciamiento social, de medidas de higiene, de lavado de manos, de uso de tapabocas, y del procedimiento de actuación frente a casos sospechosos. Hasta acá, un poco la idea de todos los temas a tener en cuenta para esta vuelta a la escuela. La verdad que da para muchísimo más, porque hay muchos temas a considerar. Hay que personalizar cada uno de estos protocolos a las características de cada establecimiento, por lo cual hay muchísimo trabajo para hacer en este sentido. Por otra parte, todos nosotros estamos teletrabajando, entonces, bueno, quería recordar algunas de las medidas preventivas para este trabajo virtual o no presencial. La definición oficial, Ministerio de Trabajo, que es el teletrabajo, es una forma de trabajo a distancia en el cual el trabajador desempeña su actividad sin necesidad de presentarse físicamente en la empresa. Es clave que requiere la utilización de las tecnologías de información y de comunicación. Esta imagen se las puse porque me pareció interesante cómo era el teletrabajo antes de la pandemia. Nada, resumiendo, el 7,6% de los trabajadores teletrabajaba, el 3% de las empresas privadas tenía implementado alguna forma de teletrabajo, y el 97% de los que teletrabajaban lo hacían una vez por semana. De esa situación a esta en la que estamos todos teletrabajando, la verdad que requiere una adaptación, y claramente el teletrabajo hoy no tiene nada que ver con lo que estaba establecido en la normativa previamente. Recomendaciones: esto de delimitar el trabajo y la vida personal, de tratar de mantener horarios específicos y una rutina que sea lo más parecida a la que se realizaba presencialmente en el trabajo, muy ligado al derecho a la desconexión. Buscar un lugar apropiado, donde podamos estar sentados, una mesa, donde podamos estar cómodos, con buena iluminación, y sin recargar las instalaciones eléctricas, sin hacer cosas raras en la instalación eléctrica. Ubicar la pantalla de manera de que no tenga reflejos dentro de lo posible. Y obviamente ninguno de nosotros tiene en nuestras casas ni el escritorio, ni la silla, ni siquiera la computadora, porque la mayoría de nosotros usamos notebooks que para un ratito están perfectas, pero para todo el día de trabajo son complicadas. Entonces es el tratar de adaptar el puesto de trabajo a algo lo más confortable posible. Apoyar los pies, que la regular, si no tengo silla regulable, poner almohadón en la espalda para mantener lo más derecho posible, tratar de que los ojos queden como mirando a la distancia, y tratar de adaptar la posición a una forma que nos genere el menor estrés posible. Realizar pausas, micropausas para relajar la vista, mirar a la distancia, tratar de hacer algún ejercicio de relajación para evitar las tensiones y las contracturas. En como decía, este teletrabajo es especial, estamos en una pandemia, entonces las mismas condiciones de limpieza que debemos tener en el lugar de trabajo, las tenemos que tener en casa, limpiar y desinfectar todo antes y después de cada trabajo. Y lo mismo que hablaba para la escuela, también para la casa, ventilar los ambientes, hacer que circule el agua, especialmente si se puede por oposición, o sea que realmente el aire circule y renueve. Yo hasta acá, como tenía media hora, hice un pase rapidísimo sobre medidas de prevención en la escuela y en el teletrabajo. Obviamente queda abierto para las preguntas que quieran, si hay algún tema que quieran profundizar, quedo a disposición. No bueno, sé, Gabriela, claro. muy claro todo. En realidad fue un pantallazo por el tema del tiempo que tenemos que compartir con Martín también. Pero bueno, te traslado algunas preguntitas que fueron llegando al chat. Acá preguntan de una escuela agraria, Andrés Sensi. En el caso de las escuelas agrarias, aquellos docentes que están a cargo de producciones, si están contemplados en la RT. Sí, claro, o sea,
A ver, la cobertura COVID está asociada a quienes tienen que trabajar y están exceptuados de alguna manera del aislamiento. Y además, si esa persona está afectada a la producción, normalmente tiene condiciones de riesgo diferentes a las de un docente común. Sí, la Claro, cobertura la tiene que tener. o sea que entiendo que en el momento de que nosotros tengamos la presencialidad, la educación sería contemplada como una actividad esencial, ¿verdad? Depende de la normativa como quede, entiendo que sí, y si las personas están obligadas a ir a su puesto de trabajo, la cobertura se supone que está para esos casos. Ah, bien, bien, porque a veces esto plantea ciertas dudas y son dudas importantes. La verdad que fue poco claro al inicio toda la norma, porque primero como habla específicamente de esenciales y no de exceptuados, ahora en la práctica después terminaron siendo los exceptuados también. Claro, por eso. En caso de ser persona de riesgo, Sí. ¿cómo será la licencia? O sea, si se va a contemplar como una enfermedad de trabajo No. o como lo que planteábamos antes, o como una licencia ordinaria. Porque como Perdón, yo soy ingeniera y hay un abogado, seguro que va a estar mejor que yo para responder Bueno, esto. cualquier cosa Martín la contesta después si la sabe, ¿no? Claro, Porque claro, también es una duda, esa si se va a contemplar por un lado o se va a lo que está contemplar por el claro es que otro. no le corresponde a la RT, porque es una licencia preventiva, y la RT actúa frente a un caso de una enfermedad profesional o un Confirmada. accidente. Claro, Ajá, es decir, algo que la confirmado. licencia preventiva no entra en la RT. Ahora, ¿cómo se considera esa licencia? La verdad que me excede. Bien, Adhiero a la respuesta de Gabriela, entiendo que es así. bien. Bueno, acá hablan también del recreo, de cómo si se debe mantener la distancia de 2 Sí, metros. es que está también en discusión cómo va a ser el recreo, porque se entiende que van a ser jornadas mucho más cortas, con menor cantidad de alumnos, pero también con menor grado de presencialidad. O sea, en teoría, no sé si existirá el recreo como hoy, y si Claro. existe, ¿qué se va a poder hacer? Porque los chicos decir que no se pueden, que tienen que mantener la distancia, y no, es casi imposible. Entonces, Claro, todo va a pareciera. depender, claro, del momento en que nos digan qué podemos hacer y qué se puede hacer. Tal cual. Porque la verdad que sí, va a depender mucho del momento y de lo que podamos hacer y de lo que se permita en tal caso. Sí, pero lo ideal es siempre mantener el La distanciamiento, porque distancia siempre. es uno de los factores de prevención más importantes. Ya lo escuchamos en la reunión también del doctor y Me parece muy bien. fue tajante el tema de la distancia, fundamental, porque dice que nosotros vamos al encuentro de esto y no es algo que viene a nosotros. Después, acá hay otra pregunta que dice, ¿se puede reemplazar las toallas de papel por secamanos? Así como Sí, los dispositivo, secamanos de aire está bien. Sí, sí. Todo ¿sí? lo que no tenga contacto, o sea, que no quede ni residuo ni contacto. Así que no hay problema. Bien, bien. Silvia, te Sí, quiero agregar una cosita nomás. Como marca la resolución del Consejo Federal de Educación, digamos, estamos en la instancia previa, en las acciones previas a la reactivación, pero no sé si leyeron una nota del ministro de esta mañana. Creo que solamente San Juan y creo que San Luis han establecido su protocolo, porque si bien la ley de riesgo de trabajo y toda la normativa del Consejo tiene alcance nacional, después depende del protocolo que cada jurisdicción establezca, y todavía necesitamos dejar correr un poquito el tiempo y acercarnos un poco más a esa fecha de reinicio para saber bien en qué medida adecuar esas condiciones. Bien, bueno, acá hay Liliana pregunta, ¿están en condiciones los docentes de detectar casos sospechosos? Lo que se establece es un procedimiento donde no es el docente solo, o sea, es toda la organización que tiene que determinar cuál es el procedimiento para detectarlos, y probablemente no sea el docente, pero si se establece que alguien debe realizar un control al ingreso al establecimiento de la temperatura, va a tener que establecerse, o sea, hará un control de temperatura al ingreso y un registro,
o alguna especie de chequeo. Y lo que sí podemos hacer todos es, si vemos alguno de los síntomas en las personas, comunicarlo, ¿sí? Y para que ese caso se estudie. No sé si es el docente, pero bueno, creo que es un poco la responsabilidad de todos. Claro, yo entiendo que cada escuela después va a administrar su plan Claro. específico de cómo lo comunica, quién, por quién y de qué forma. O sea, una generalidad, pero después cada escuela implementará su propia Sí, es un rutina. poco lo que decía, que cada cual va a tener que establecer su protocolo, y si bien la jurisdicción establece algo, hay que adaptarlo a cada establecimiento y ver cómo Exactamente. se puede dar cumplimiento a lo que el protocolo establece en el propio establecimiento. Bueno, acá Mariela pregunta, en el caso de que se vuelva a clase, ¿qué pasa si algún docente se contagia y si cubre la RT? Bueno, es lo que decíamos, si realmente está dentro de las condiciones de los exceptuados en ese momento, sí, hoy estamos cubriendo a los exceptuados no esenciales que están en ocasión del trabajo con algún contagio. Lo que sí se hace, por eso lo aclaraba, se solicita una descripción del puesto de trabajo, se solicita información como para determinar el carácter laboral del contagio, ¿no? Bien. Ariadna pregunta, en el caso de directivos que por edad son grupos de riesgo, pero a su vez son esenciales para el funcionamiento del colegio, ¿qué se hace en el caso, en estos casos? Es una decisión de la organización, o sea, no se puede decir nada. La realidad es que no deberían asistir presencialmente desde el punto de vista preventivo. Después es una decisión de cada organización de cómo lo lleva. A ver, nadie se los puede prohibir. Bien. Otra cosa, si es obligación del empleador suministrar los elementos de protección. Sí, sí, y por eso lo marqué, y es un tema que entiendo que tiene un efecto presupuestario no contemplado, pero sí. Y por eso hablaba de los tapabocas, que no es que le doy uno y ya está. O sea, va a requerir reposición las máscaras, todo esto tiene que ser, cada elemento de protección es de uso personal, con lo cual no puede compartirse, tiene que mantenerse, sí. Y no O solo sea, los elementos de protección personal, sino todo lo que haga las medidas de higiene. O sea, por eso hablaba del jabón, el alcohol, sí. Es un tema que nos pegó a todas las organizaciones, pero todos tienen que adaptarse y se ha incorporado en todas las empresas esta obligación. bien, o sea, esto con respecto al personal, pero Al con respecto personal. al alumnado, Y yo entiendo nosotros, que no. O sea, entiendo que no. Igual ahí será de cada organización cómo lo quiere manejar, si hará pedir algún aporte, no lo sé. Yo lo digo respecto al personal, que sí es obligación porque es un trabajador y la obligación de otorgarle los elementos de protección al trabajador es del empleador. exactamente, bien. Eh, Acá hay otra pregunta, ¿la cobertura COVID puede ser negada por la RT en el caso de que se sospeche que el trabajador lo contagió fuera de su horario de trabajo? Es difícil determinar en esto el sí o no ahora. Si en el estudio epidemiológico se detecta que, no sé, vive en una casa y la pareja tiene COVID, la probabilidad es mucho mayor de contagio ahí, o sea, se actúa frente a cada caso. La verdad es que, excepto algún caso de pluriempleo, hasta ahora no hemos tenido complicaciones con la cobertura. Igual es un tema que se maneja caso a caso y se revisa, ¿no? Bien, bueno, hay cantidad de preguntas, voy Silvia, a ir viendo, te porque les digo agrego, que, agrego sí, dos cositas nomás. Una, como decía Gabriela, como comentó en la presentación, la resolución de cada caso va de la mano de la comisión médica, también un análisis particular, porque no está incluida como enfermedad listada. Y en segundo lugar, en lo que estuvimos verificando es que la superintendencia, al encontrar algún caso en alguna empresa de COVID, sí es bastante exigente en revisar el cumplimiento de la entrega de los elementos de protección, también la capacitación que se brinde a los empleados al respecto. Me parece un punto importante destacar la obligación de alguna manera de desarrollar charlas de capacitación periódicas al respecto.
Yo Bien. ahí les hago un comentario que supongo que la mayoría lo recibió. Nosotros enviamos invitaciones a charlas así, específicamente de prevención en COVID, que las da nuestro equipo de prevención. Son cortitas y que tienen nada más que medidas de prevención para gente que tiene que trabajar. Para gente en general. No es para salud, sino para trabajadores en general. Así que bueno, ahí prevención@galenoseguros.com.ar, si alguien se quiere anotar, nos manda un correo con los datos y se hacen Bueno, periódicamente. te hago una de las últimas. ¿Qué opinión tienen sobre la instalación de cabinas sanitizantes para el ingreso a la escuela? La verdad que es muy controvertido, o sea, es un tema que tiene la mitad de la biblioteca a favor y la mitad en contra. Yo, en mi opinión personal, en una escuela no me gustaría, o sea, me parece un riesgo considerable, la mayoría tiene amonios cuaternarios y que tienen efectos sobre la salud, con lo cual me parece que no sería una solución, y menos en una Sí, escuela. acá había una pregunta que decía por qué que se hablaba mucho del alcohol y no del amonio cuaternario, ¿no? Bueno, Evidentemente, es mucho más fuerte, es otra cosa, ¿no? Pero, a ver, lo normal, lo cotidiano y lo accesible para todo el mundo es el alcohol, además es 70% de alcohol, 30% de agua y ya está. Eh, en cambio, lo otro requiere otro manejo, no es tan simple. Y también está muy discutido si realmente todo lo que sea una sanitización externa tiene efecto, ¿no? Porque uno entra, pasa por la cabina sanitizante con todas sus cosas, no tiene mucho sentido. Lo que sí no mencioné en la charla, y que está buena la pregunta por esto, que se va a tener que pensar en todos los establecimientos como una especie de zonas más sucias y zonas limpias. Entonces, de dejar las cosas afuera, todo lo que venga de la calle, los abrigos, las mochilas, tratar de entrar con la menor cantidad de cosas posibles a la escuela. Eh, y todo el proceso que debe tener todo lo que venga de afuera. bueno, mira, hay un montón de preguntas, lo que yo propongo para que después empiece Martín, que por ahí hay algunas que las pueda contestar él, es que por ahí todas estas preguntas que no llegaron y que no llegaron a ser contestadas se las podamos pasar y después por ahí enviar una generalidad a través de algún correo de AIEDVA. Pienso que para hacerlo más dinámico, porque la verdad que hay cantidad. Pero les hago una última. Gaspar. Pregunta, en nuestro caso, fase 5 en provincia de Buenos Aires, tenemos permiso municipal de atención administrativa en la institución y por ende personal de limpieza. ¿ART cubre en el caso al personal que asiste al colegio en tiempo de aislamiento o distanciamiento a nivel nacional? Yo entiendo que sí, la verdad es que lo veo con los abogados y no, pero yo creo que sí. Oscar, Sí, sí, entiendo que sí. Sé que hay un tema con eso, porque, bueno, en el tiempo del aislamiento absoluto, eh, sabemos, ¿no?, que muchos establecimientos veían la manera de que, bueno, puedan llegarse al colegio de alguna forma y eso casi que quedaba fuera de la cobertura. A partir de la instancia del distanciamiento, en algunas regiones eso cambió, pero sí también que en la actualidad hay muchos municipios que lo permiten y otros que no, y municipios que están uno al lado del otro, ¿sí? Y la instancia jurisdiccional municipal de la excepción, entiendo que habilita, te dirime, digamos, la situación de cobertura. Pero bueno, son situaciones muy particulares y dinámicas que se van planteando día a día. Bueno, la última, ¿eh? Si actualmente tenemos un docente con COVID confirmado como positivo, ¿corresponde el uso de la licencia como licencia ordinaria o la RT? ¿Qué certificado debería presentar para justificar la enfermedad? O sea, si hoy entiendo que si tenemos el uno. docente no está trabajando, no es laboral. O sea, nosotros, por ejemplo, yo como empleada de Galeno, estoy en mi casa. Si hoy tengo COVID, es un tema mío, o sea, no es laboral. De hecho, tenemos compañeros de trabajo, lamentablemente, que se han contagiado por cuestiones personales, sin asistir al lugar de trabajo y ni se nos ocurrió pasarlo a nuestra aseguradora de riesgo de trabajo, porque no es laboral. Una cosa Bien, es cuando sea en ocasión del trabajo las personas que están haciendo actividad presencial. Si estamos en nuestras casas, no. Por bueno, eso, en este momento, el tema la excepción al aislamiento es lo que marca, digamos, la diferencia entre cobertura y no cobertura. La actividad de educación no está exceptuada del aislamiento
para la actividad presencial, con lo cual en este momento está fuera de la cobertura. Perfecto, bueno, les agradecemos muchísimo porque fue un pantallazo general, quedaron un montón de preguntas que ojalá las podamos responder, porque la verdad que con Silvia, cada pregunta lleva otro tema, sí. sin ningún inconveniente, después las preguntas que surjan también luego, digamos, de la charla, porque a veces pasa que empiezan a surgir consultas, a través de ustedes nos la derivan y las iremos contestando. Bueno, les agradecemos muchísimo, fueron súper claros y ya les digo, cada uno de los temas puede ir derivando en otros. Ahora por ahí algunas cosas también las puede contestar Martín y bueno, una vez más el agradecimiento de Ayed Bajunep por participar en estas charlas que son tan necesarias en este momento. Así que Bueno, los vamos a estar muchas gracias a convocando. ustedes, espero no haber aburrido demasiado. No, Gracias. no, no, perfecto. Y la verdad que con la pantalla se hace más, más didáctico, más visual y se fijan más.